Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Celebramos la Eucaristía. Por el eterno descanso de Jaime Salazar ofrece Lina Gutiérrez, y por el eterno descanso de Guillermo Gómez ofrece la familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, pidamos perdón por los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Luz del mundo, que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo. Concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Concede a nuestros hermanos Jaime Salazar y también a Guillermo Gómez participar gloriosamente de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el conocimiento engríe, mientras que el amor edifica. Si alguno cree conocer algo, eso significa que aún no conoce como es debido. Si alguno ama a Dios, ese tal es conocido por él. Sobre el hecho de comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que en el mundo un ídolo no es nada y que no hay más Dios que uno. Pues aunque están los que son dioses en el cielo y en la tierra, de manera que resultan numerosos los dioses y numerosos los señores, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre de quien procede todo, y para el cual somos nosotros, y un solo Señor, Jesucristo, por quien existe todo y nosotros por medio de él. Sin embargo,
No todos tienen este conocimiento. Algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, comen pensando que la carne está consagrada al ídolo y como su conciencia está insegura, se mancha. Así, por tu conocimiento se pierde el inseguro, un hermano por quien Cristo murió. Al pecar de esa manera contra los hermanos, turbando su conciencia insegura, pecan contra Cristo. Por eso, si por una cuestión de alimentos peligra un hermano mío, nunca volveré a comer carne para no ponerlo en peligro. Palabra de Dios. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto de lejos, penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis solo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien todo solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis solo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y con los desgraciados. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida y rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, qué evangelio tan confrontador para nosotros, hombres y mujeres de fe. ¿Qué ganamos sencillamente con amar al que me ama? Con prestar al que me ha prestado, con responder
con aquellos sentimientos y afectos a quien me tiene afecto, a quien me tiene por amigo. Es precisamente el reto del Evangelio. La lógica de Dios es distinta a la lógica humana. Tenéis méritos cuando sois capaz de perdonar al enemigo, de dar a aquella persona que no me ha dado nunca, que me pide y le doy, compartiendo generosamente lo que tengo. Tener mérito es ser capaz no solamente de perdonar, sino también de amar a quien es el enemigo, a quien me ha hecho el mal, a quien me ha postrado de alguna manera a su libertad o a su injusticia o a su libertinaje. Sí, ser cada uno de nosotros interpelados por la palabra de Dios. En el fondo nos está interpelando cómo vivimos el mandamiento del amor, a quienes de verdad estamos amando. Si con aquellos que amamos tenemos tantos conflictos, tantos resentimientos, odios, si aquellos que decimos amar y que comparten con nosotros la vivienda, el trabajo, la vida social y cultural, la realidad humana cercana, y guardamos como tantos distanciamientos y colocamos tantos interrogantes a esa vida del otro, dejándonos a veces seducir por la soberbia, por los odios, las envidias hacia los demás. Cada uno de nosotros nos pide el Evangelio a quienes amamos de verdad, que nos dé méritos para la vida eterna, que nos dé méritos para decir soy cristiano, soy creyente, soy ese bautizado que es capaz de sobreponerse ante la realidad dolorosa de la vida cuando tenemos enemistades y resentimientos y odios con las personas. Cómo entristece aquellas parejas que se han amado y en un determinado momento de ruptura hay una afloración de sentimientos de violencia, de odio, de desacreditar a la otra persona. Cómo los amores se vuelven unos resentimientos y unos odios que casi ahogan y hacen seducir a la persona a buscar de alguna manera el mal para el otro. ¿Quién es mi prójimo a quien debo amar? Nos dice el Evangelio, aquel que me ha hecho el mal, aquel que es mi enemigo, aquel que me ha ofendido en algún momento. Si somos capaces de purificar el corazón, sacando los odios y resentimientos que nos mueven diariamente, no resistimos la mirada del otro, no queremos ver al otro, a quien tenemos por enemigo, a quien tenemos excluido del corazón y excluido de una vida cristiana que no nos deja acercarnos, porque extender la mano es perdonar, es olvidar, es sentir que el cristiano, el creyente, construye más su vida acercándose al enemigo que esperando que aquel otro tome la iniciativa. El cristiano que vive el Evangelio es el primero que tiene que tomar la iniciativa del perdón, del amor a su hermano. Sí, no juzguemos a nadie, no condenemos a nadie, no neguemos el perdón a nadie.
cuánto nos cuesta perdonar de corazón. Arrastramos la experiencia pasada dolorosa casi por toda la vida, porque no hemos sido capaces de sobreponernos, de perdonar. Si perdonamos, nuestra vida es más feliz. Si perdonamos, somos capaces de encontrar la grandeza de un corazón como el nuestro, que no es de piedra, sino de carne. Corazón que se alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo. Un corazón que se alimenta con la palabra de Dios. No puede ser un corazón duro, indiferente a la llamada del Señor, que nos invita a dejarnos reconciliar con Dios, con el prójimo. Así como Dios nos perdona sin medida, así tenemos que perdonar al hermano. Resentimientos a nuestros padres, porque recordamos la infancia dolorosa y difícil y tenemos resentimiento para siempre con ellos, que no somos capaces de perdonar ni de reconocer incluso sus sacrificios y desvelos. Con nuestros hermanos guardamos resentimientos, los de la misma sangre, sin saber la necesidad de una llamada que nos puede ayudar, porque somos una familia que debemos amarnos. Otros de la familia deben suscitar situaciones para encuentros, para perdonarnos, para abrazarnos, para decirle: te he amado siempre, te perdono. Es más grande el que perdona que el que odia. Es más grande el que sirve que el que exige ser servido. Es más grande el que se entrega a los hermanos para evangelizar que aquel creyente que se coloca al margen de su tarea y de su misión evangelizadora. Les invito a que en este día pensemos a quienes debemos amar más, a quienes debemos perdonar y cuál es el camino que tenemos que emprender, si no es el de Cristo, que es camino, verdad y vida, que nos da la fortaleza para perdonar de corazón. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla con poder lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro.
porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres, la resurrección de los muertos. Por Él los coros de los ángeles adoran tu grandeza. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos, Jaime Salazar y Guillermo Gómez, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Clara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. Nunca mires los pecados de los hombres, sino la fe de la Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un gesto amable de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, me consuela saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, que has querido venir a morar en mi vida. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el alimento del sacramento celestial, aprovechar de tal manera los tan grandes dones de tu amado Hijo, que siempre merezcamos ser partícipes de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Dale, Señor, el descanso eterno. y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. Llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú, Madre nuestra eres tú, Madre nuestra